Vamos a hablar de unos árboles que son los chopos cabeceros, muy representativos del paisaje agrario de la cordillera ibérica. Son unos árboles campesinos generados pues, para producir madera, para producir en su entorno pues, forraje, y que han creado un paisaje característico en este territorio, en esta parte de la península ibérica. Estos árboles tienen muchas lecturas, tienen una gran singularidad, son el resultado de la actividad de las personas. Y es una actividad que se remonta en el tiempo. Siempre hemos visto que algunos son de dimensiones notables, incluso excepcionales, para lo que es la especie, pero nunca hemos sabido explicar hasta qué punto se remontan en el tiempo estos ejemplares. Se presentó la oportunidad de hacer una investigación con el Instituto Pirenaico de Ecología, pues para conocer, por un lado, la influencia del ambiente, la influencia del entorno, es decir, la ecología del árbol, en un entorno muy antropizado, y como un resultado indirecto, también poder conocer pues, la edad que podían presentar estos árboles. Y aquí estamos en este paisaje que es un paradigma de estos cambios históricos en el uso de un territorio, los chopos cabeceros, un paisaje propio del sistema ibérico de Teruel, donde tenemos unos árboles que han sido moldeados por la acción histórica del hombre, han sido esculpidos para producir vigas o forraje. Iniciamos este estudio con los objetivos de saber cómo había sido la historia de estos chopos cabeceros usando la dendrocronología, la ciencia que estudia los anillos de crecimiento, estimar la edad máxima de algunos de estos ejemplares monumentales y también tener una idea de cómo respondían al clima, a los cambios de caudal de los ríos. La herramienta que vamos a utilizar, que hemos utilizado, es esta herramienta, se llama barrena de Pressler, que es un taladro de longitudes variables, esto es de 50 centímetros, que nos permite de sacar un testigo de madera del árbol. Se compone de tres partes. Una parte es la que al final nos permite de perforar el árbol con una rosca, una espiral al principio, y está hueca para adentro, de manera que se quede el testigo de madera dentro y nos permita de extraerlo. Podemos extraerlo gracias a este extractor, que es como una espada que engancha la muestra y la saca fuera. Nosotros luego lo vamos a procesar en el laboratorio y nos permite de visualizar bien los anillos. Aquí tenemos los testigos radiales que hemos cogido con las barrenas Pressler y los hemos pegado en unos soportes de madera para que se secaran bien y quedaran bien sujetos. Se han quedado pegados con las fibras hacia arriba, como si estuvieran colocadas en el árbol, digamos, y le hemos lijado la superficie con lijas de grano cada vez más fino para que se vieran muy bien los límites de los anillos de crecimiento. El siguiente paso consiste en asignar un año a cada anillo, lo que nosotros llamamos datar. Y luego tenemos técnicas estadísticas utilizando muchos árboles de la misma población para comprobar que no nos hemos equivocado al datar. Este proceso se llama datación cruzada. Lo siguiente que viene es medir la anchura de los anillos. ¿Y por qué nos interesa la anchura de los anillos? Porque la anchura de cada anillo depende de lo que le haya pasado a ese año al árbol o los años inmediatamente anteriores. Esto puede ser o bien que haya tenido una sequía y entonces haya podido crecer menos y el anillo será más estrecho, que el cauce del río se haya reducido, que haya tenido más competencia de los vecinos o que haya sufrido un proceso de desmoche o poda que haya impedido que siga desarrollándose al mismo ritmo que lo hacía antes. Los principales resultados de este estudio fueron que fuimos capaces de reconstruir la historia de estos chopos cabeceros y detectamos en los anillos de crecimiento caídas bruscas de crecimiento radial en distintas décadas, pero particularmente nos llamó la atención que muchos de estos chopos y choperas mostraban caídas bruscas en la década de los años 40 del siglo XX. Estas caídas se corresponden a trasmochos,
a periodos en los que se modificaba la copa de estos árboles, se les podaba y pensábamos que era en respuesta a estos trasnochos intensos de la posguerra, después de la guerra civil, cuando hubo una gran demanda de vigas para reconstrucción de muchos edificios de los pueblos cercanos a las choperas, ¿no? Ese fue quizá el primer resultado importante, un resultado, digamos, histórico, ¿no? Estimamos que muchos de estos individuos longevos, que como he dicho tenían el tronco macizo, tenían por lo menos 200 o 250 años de edad máxima, con lo cual nos acercamos un poco a las estimas máximas de edad de esta especie, Populus nigra, y creemos que muchas de estas choperas efectivamente contienen árboles monumentales, muchos de ellos centenarios, bicentenarios en concreto. Que el crecimiento de estos árboles dependía mucho del caudal de los ríos en primavera, lo cual es importante porque si hay modificaciones de estos caudales, estos árboles podían crecer menos e incluso reducir su longevidad y perder vitalidad, con lo cual perderíamos muchos de estos ejemplares maduros. En resumen, lo que encontramos con la dendrocología fue una visión temporal, histórica, de cómo ha cambiado la vida y cómo es la edad de estas choperas de chopos cabeceros del sistema ibérico. Esta investigación ha aportado unos resultados muy interesantes. Por un lado, el comprender que árboles que tienen un diámetro en torno a de 1 metro a 1,30 pueden tener 100, 150 o incluso 200 años, nos da a pensar que otros árboles de mayores dimensiones y que, sobre todo, árboles que están huecos, árboles que están abiertos y que tienen 250 centímetros, 300 centímetros de diámetro, perfectamente pueden ser árboles que se remonten al siglo XVIII. Estos ejemplares. ¿Esto de qué nos está hablando? Pues nos está hablando de un paisaje que seguramente ha permanecido en el tiempo y tiene una gran importancia. Por un lado, hay organismos que requieren vivir en bosques viejos o en árboles muy viejos. Estos árboles precisamente han jugado ese papel de reservorio de la biodiversidad, por ejemplo, de líquenes, de musgos muy exigentes o de insectos, especialmente aquellos escarabajos cuyas larvas se alimentan de la madera muerta. Han sido una especie de arca de Noé para especies que perdieron el hábitat, los bosques primigenios de la cordillera ibérica, y que encontraron en estos árboles modificados el hábitat que necesitaban para poder vivir. Pero por otra parte, nos está hablando de un paisaje cultural, es decir, un territorio que ha tenido unas prácticas campesinas, agrosilvo-ganaderas, que se han mantenido en el tiempo y que nos está hablando de la historia de un territorio. Es, por tanto, una manera de retrotraernos en el tiempo, de comprender el aprovechamiento de los recursos naturales en el difícil medio rural de las sierras turolenses. Este trabajo también ha tenido una concreción en forma de un artículo de investigación en la revista Forest Ecology and Management, que está aportando conocimiento dentro de la sabiduría en relación a la gestión forestal. Es pues una oportunidad la que hemos tenido para comprender estos ecosistemas, para comprender que unos árboles que teníamos en los paisajes turolenses se remontan en el tiempo y claramente podemos decir lo que es el lema del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra: entre árboles centenarios.